Antes de que te vayas, quiero decirte gracias por todo el cariño y apoyo en mi canal de ciencia ficción. Ustedes han hecho posible este camino. Así que cuando me pidieron más drama, giros inesperados y pura justicia, los escuché. He lanzado un nuevo canal con las historias de venganza más emocionantes que jamás escucharás. Los primeros episodios ya están disponibles, así que haz clic en el enlace, suscríbete y acompáñame. Tu próxima historia favorita te está esperando. Las estrellas ardían con frialdad en la profunda negrura del espacio mientras la masiva flota se movía a través de la galaxia como un enjambre de langostas metálicas. Cada nave era enorme, sus cascos hechos de un cristal oscuro que parecía curvar la luz a su alrededor. Eran las naves del Imperio Ktvar, y durante 300 años nunca habían conocido la derrota. El comandante Salk se encontraba en el puente de su nave insignia, la Dominancia Eterna. Su cuerpo era alto y delgado, hecho de cristal viviente que centelleaba con una luz interior. Como todos los de su especie, no tenía rostro, como lo entenderían los humanos, solo patrones de luz que se movían por su cabeza para mostrar sus pensamientos y sentimientos. En este momento, esas luces pulsaban con satisfacción. Informe sobre el sector sapiriano, ordenó, su voz resonando como campanas de cristal en la cámara. Absorción completada, comandante, respondió su oficial táctico. Toda la tecnología sapiriana ha sido catalogada e integrada en nuestros sistemas. Sus estrategias defensivas han sido añadidas a nuestra base de datos. Los supervivientes han sido reubicados en mundos designados para tareas de labor. Las luces de Salk pulsaron con más brillo. La Federación Seeriana había sido su mayor desafío hasta la fecha. Esas orgullosas criaturas parecidas a aves habían luchado durante casi 2 años completos antes de que su último mundo cayera. Habían sido astutos, adaptando sus tácticas constantemente, creando nuevas armas y defensas más rápido de lo que la mayoría de las especies podían pensar. Pero al final, habían fracasado como todos los demás. El método Ktvar era simple y nunca les había fallado. Cuando encontraban una nueva especie, la estudiaban por completo. Observaban cómo luchaban, qué armas usaban, cómo pensaban. Luego, los Ktvar tomaban todo ese conocimiento y lo mejoraban. Cada truco defensivo, cada arma ingeniosa, cada estrategia de batalla era absorbida en su conocimiento colectivo y perfeccionada. Lo que una vez fue la fortaleza del enemigo se convertía en la ventaja de los Ktvar. Señor, hemos identificado nuestro próximo objetivo, dijo el oficial de navegación, mostrando una pantalla holográfica que llenó el centro del puente. La imagen mostraba un pequeño sistema estelar con varios planetas. Un planeta destacaba, un hermoso mundo azul y verde que giraba lentamente en la pantalla. Salk se acercó para examinarlo, su cuerpo de cristal reflejando la luz del holograma. ¿Identificación de la especie?, preguntó. Se autodenominan humanos. Llaman a su mundo Tierra. Nuestros exploradores informan que son una especie joven, con apenas 400 de sus años desde que desarrollaron el vuelo espacial. Se han expandido solo a unos pocos mundos en su sistema local. Salk estudió los datos que se desplazaban junto a la imagen. Análisis de armamento. Cohetes químicos primitivos, armas de energía básicas, ojivas atómicas simples. Sus naves más grandes son más pequeñas que nuestras naves de patrulla. La inteligencia sugiere que nunca antes se han encontrado con otra especie viajera espacial antes de la llegada de nuestros exploradores. Las luces del comandante se atenuaron con lo que podría haber sido decepción. ¿Ninguna tecnología significativa que adquirir? Limitada, señor. Sus sistemas informáticos son rudimentarios, su ciencia de materiales es básica. Sin embargo, muestran algunos desarrollos interesantes en física teórica y han demostrado enfoques inusuales para la resolución de problemas. Nuestro análisis sugiere que podrían proporcionar algunas ideas tecnológicas menores, aunque nada comparable a conquistas anteriores. Salk asintió, apartándose de la pantalla. Los humanos serían otra victoria fácil, como los Grotak o las primeras colonias Valirian. Esas habían sido conquistas rápidas, terminadas en meses en lugar de años. A veces extrañaba el desafío de enfrentarse a una civilización verdaderamente avanzada. ¿Composición de la flota para la conquista?, preguntó.
Doctrina estándar de fuerza abrumadora, señor. 2000 naves, incluyendo 40 revientamundos y la flota completa de guerra adaptativa. Tiempo estimado para completar la conquista. De 4 a 6 meses terrestres. Muy bien. Pongan rumbo a esa tierra. Informen a los comandantes de la flota. Mostraremos los términos de clemencia estándar. Si se rinden inmediatamente, preservaremos su civilización para la integración. Si se resisten, las luces de Salk pulsaron en el patrón que significaba muerte inevitable. Mientras la masiva flota comenzaba a girar hacia el pequeño sistema que contenía la Tierra, ninguno de los Ktvar notó una extraña lectura en sus sensores de largo alcance. En lo profundo del espacio, lejos de cualquier estrella, algo se movía en la oscuridad. Algo que, según sus instrumentos, no debería existir. El objeto era una nave, pero diferente a cualquier otra en su vasta base de datos. Era grande, casi del tamaño de un crucero de batalla Ktvar, pero su diseño era completamente desconocido. El casco parecía estar hecho de un metal oscuro que absorbía los haces de los sensores en lugar de reflejarlos. Lo más inquietante de todo es que parecía estar impulsada por una fuente de energía que su física decía que era imposible. La nave flotaba inmóvil en el vacío. Todos los sistemas estaban apagados, excepto el soporte vital mínimo. Dentro, 200 humanos esperaban en silencio. Llevaban meses esperando, desde que las estaciones secretas de monitoreo de la Tierra detectaron la aproximación de la flota Ktvar. La capitana Sarah Chen estaba en el centro de mando de la nave, mirando a través del visor blindado las estrellas distantes. Era una mujer menuda, de pelo negro y corto y ojos oscuros que habían visto demasiada guerra. Como todos los demás en la nave, se había ofrecido voluntaria para lo que todos sabían que era una misión suicida. Capitana, la llamó su oficial de comunicaciones, un joven llamado Torres. Estamos recibiendo la señal automática del comando de la Tierra. La flota Ktvar ha entrado en el rango exterior de los sensores. Sarah asintió sin darse la vuelta. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la Tierra a su velocidad actual? Aproximadamente 72 horas. ¿Y el tamaño de la flota? Los sensores confirman más de 2000 naves. Sí, señora, tal como indicaban las proyecciones. Sarah finalmente se giró desde el visor para encarar a su tripulación. El centro de mando no se parecía a nada que los Ktvar hubieran visto jamás. En lugar de superficies de cristal lisas y pantallas flotantes, estaba lleno de docenas de estaciones de control cubiertas de interruptores, pantallas y luces parpadeantes. Gruesos cables corrían por el suelo y el techo, y el aire zumbaba con una energía apenas contenida. Damas y caballeros, dijo Sarah, su voz tranquila y firme. Para esto nos hemos entrenado. En unas pocas horas, vamos a hacer algo que nunca se ha hecho antes. Vamos a hacer que los Ktvar sientan miedo. Su oficial de armamento, el comandante Jackson, levantó la vista de su estación. Capitana, los desestabilizadores cuánticos están en verde en todo el panel. Los motores de imposibilidad están listos para su activación. Todos los sistemas de armas funcionan dentro de los parámetros aceptables de lo imposible. Sarah sonrió con amargura. El desafío era el mayor secreto de la humanidad. Construida utilizando principios científicos que la mayoría de los científicos de la Tierra decían que no podían funcionar. Los motores de la nave funcionaban con inestabilidades cuánticas controladas que deberían haberla desgarrado. Sus armas disparaban ráfagas concentradas de distorsión de la realidad que podían deshacer la materia a nivel atómico. Sus escudos existían en múltiples dimensiones simultáneamente, haciéndola efectivamente invulnerable a los ataques convencionales. La nave había tardado 20 años en construirse y había costado los recursos de 3 planetas enteros. Representaba cada innovación desesperada, cada teoría imposible, cada idea loca que las mentes más brillantes de la humanidad podían imaginar. Y ahora era su única esperanza. Doctora Reeves, llamó Sarah a su oficial científica, una mujer mayor de pelo gris y ojos cansados. Comprobación final de sistemas. Todos los sistemas imposibles funcionan con normalidad, capitana. Los núcleos cuánticos están estables, dentro de los parámetros aceptables de inestabilidad. Los generadores de realidad operan a su máxima imposibilidad.
Francamente, todavía me asombra que esta cosa no explote solo por existir. Eso es lo que la hace humana, respondió Sarah. Teniente Morrison, pónganos en condición de alerta 1. Es hora de mostrarle a la galaxia lo que pasa cuando amenazas a la Tierra. Por toda la nave, las luces cambiaron de azul a rojo. Mientras la tripulación se preparaba para la batalla, el desafío comenzó a activar sistemas que desafiaban las leyes de la física. Su casco empezó a brillar con una espeluznante luz carmesí a medida que los campos cuánticos se acumulaban a su alrededor. A lo lejos, la flota Ktvar continuaba su aproximación a la Tierra, confiada en su inevitable victoria. Habían conquistado cientos de mundos y absorbido la tecnología de docenas de especies. Nunca habían encontrado un enemigo que no pudieran derrotar, nunca se habían enfrentado a un desafío que no pudieran superar, pero nunca antes habían luchado contra humanos. Muy abajo, en la sección de ingeniería de la nave, la ingeniera jefe María Santos observaba sus instrumentos con una mezcla de orgullo y terror. Los motores del desafío funcionaban perfectamente, lo que, por derecho, debería haber sido imposible. Los desestabilizadores cuánticos operaban en perfecta armonía. El campo de distorsión de la realidad estaba estable y los motores de imposibilidad estaban listos para hacer cosas que harían llorar a los físicos de toda la galaxia. Capitana, llamó por el intercomunicador. Estamos listos para dejar al universo muy confundido. Sarah sonrió mientras se acomodaba en su silla de mando. A su alrededor, los mejores y más brillantes de la humanidad se preparaban para una batalla que determinaría el destino no solo de la Tierra, sino de todas las especies libres de la galaxia. Los Ktvar habían conquistado mundos fácilmente durante 300 años. Habían absorbido la tecnología y la sabiduría de innumerables civilizaciones. Nunca habían sido derrotados, nunca habían sido sorprendidos, nunca habían tenido miedo. Estaban a punto de aprender lo que significaba el miedo. Mientras el brillo carmesí alrededor del desafío se intensificaba, la capitana Sarah Chen dio la orden que cambiaría la galaxia para siempre. Todas las estaciones, prepárense para la transición de pliegue cuántico. Objetivo: curso de intercepción con la flota Ktvar. Vamos a presentarnos. La nave se desvaneció en un destello de luz imposible, dejando solo espacio vacío tras de sí. Pero a través de la galaxia, los sensores registraron algo que no debería haber sido posible. Una única nave humana moviéndose más rápido que la propia luz, dirigiéndose directamente hacia la flota más poderosa del espacio conocido. La guerra final estaba a punto de comenzar. La flota Ktvar se movía por el espacio como un ser vivo. Miles de naves de cristal deslizándose en perfecta formación hacia el pequeño mundo azul que tenían delante. El comandante Salt, que estaba en su puente, observando la pantalla táctica que mostraba las patéticas defensas de la Tierra. Unos pocos cientos de naves pequeñas, algunas estaciones orbitales y varias plataformas de armas basadas en asteroides. Era casi insultante. Señor, estamos recibiendo una transmisión del mundo natal humano, informó su oficial de comunicaciones. Muéstrala, ordenó Salk. La imagen holográfica mostraba a un hombre humano con uniforme militar, de pie en lo que parecía ser un primitivo centro de mando. El rostro del humano estaba rojo y sudoroso, y su voz temblaba mientras hablaba. Aquí el almirante Chen del Comando de Defensa de la Tierra. Sabemos quiénes son y lo que han hecho a otros mundos. La humanidad no se rendirá sin luchar. Exigimos que abandonen nuestro sistema inmediatamente. El cuerpo de cristal de Salk pulsó con diversión. ¿Exigen? Abran un canal. La conexión se activó y la voz de Salk resonó a través del espacio. Humanos de la Tierra. Soy el comandante Salk del Imperio Ktvar. Su especie es primitiva y sus armas son juguetes. Ríndanse ahora y preservaremos su civilización. Resistan y tomaremos lo que necesitemos de sus cenizas. El rostro del almirante humano se puso aún más rojo. Nunca. La humanidad nunca se ha doblegado ante tiranos y no empezaremos ahora. Muy bien, respondió Salk con calma. Demuestren nuestro poder. Apunten a las estaciones de defensa del planeta rojo. El cuarto planeta del sistema era llamado Marte por los humanos. Tenía varias grandes plataformas de defensa orbital armadas con primitivas armas atómicas.
50 naves Ktvar avanzaron y abrieron fuego. El resultado fue espectacular. Haces de energía pura destrozaron las defensas humanas como si fueran de papel. Explosiones florecieron en el vacío del espacio mientras las plataformas eran destruidas una por una. En menos de 10 minutos, Marte estaba indefenso. Como pueden ver, dijo Saltk al canal aún abierto, sus armas no pueden dañarnos. Nuestros escudos se adaptan a cualquier ataque que puedan intentar. Ríndanse ahora o vean arder sus mundos. Pero antes de que el almirante humano pudiera responder, algo imposible sucedió. El propio espacio pareció rasgarse no muy lejos de la flota Ktvar. Un enorme agujero en la realidad apareció, crepitando con una energía que hizo que sus sensores gritaran advertencias. De esta apertura imposible salió una sola nave. La nave era enorme, casi del tamaño de la propia nave insignia de Saltk, pero su diseño no se parecía a nada en la base de datos Ktvar. El casco era de un metal oscuro que parecía absorber la luz, y extrañas energías jugaban en su superficie. Lo más inquietante de todo es que estaba transmitiendo una firma de energía que su física decía que no podía existir. Análisis, ordenó Saltk, sus luces parpadeando con la primera incertidumbre que había sentido en décadas. Señor, la nave parece ser de construcción humana. Pero eso es imposible. Las lecturas de energía que estamos recibiendo sugieren una tecnología mucho más allá de lo que los humanos deberían poseer. La fuente de energía de la nave es, señor, según nuestros instrumentos, está impulsada por una singularidad cuántica controlada que no debería ser estable. La extraña nave humana se movió con gracia fluida, posicionándose directamente entre la flota Ktvar y la Tierra. Mientras se movía, su casco comenzó a brillar con una profunda luz carmesí que dolía mirar directamente. Señor, estamos recibiendo una transmisión de la nave desconocida. Pónganla. La imagen que apareció fue la de una mujer humana, más pequeña que el almirante, pero con ojos que parecían arder con un fuego interior. Llevaba un uniforme diferente a todo lo que habían visto antes, y detrás de ella había un centro de mando que desafiaba toda descripción. Pantallas y monitores cubrían cada superficie. Cables corrían en enredos imposibles, y el propio aire parecía crepitar con una energía apenas contenida. Aquí la capitana Sarah Chen de la nave terrestre unida El Desafío, dijo la mujer, su voz tranquila y mortal. Retírense de este sistema inmediatamente o aténganse a las consecuencias. Las luces de Saltk destellaron con indignación. ¿Una nave? ¿Te atreves a amenazar el poder del Imperio Ktvar con una sola nave? Esta no es cualquier nave, respondió Sarah con una fría sonrisa. Esta es una nave humana, y están a punto de aprender lo que eso significa. Señor, susurró su oficial táctico. Estoy leyendo acumulaciones masivas de energía en toda esa nave. Sea lo que sea que estén haciendo, está consumiendo más energía de la que debería ser posible generar. Saltk había conquistado cientos de mundos. Se había enfrentado a todo tipo de coraje, desesperación y desafío que la galaxia podía ofrecer. Pero algo en esta mujer humana hizo que su cuerpo de cristal pulsara con una emoción que no reconocía. Destruyanla, ordenó. Todas las baterías de proa, máxima potencia. 50 naves Ktvar abrieron fuego simultáneamente. Haces de energía que podían derretir asteroides convergieron en la nave humana desde todos los ángulos. El bombardeo era suficiente para destruir una luna pequeña. La energía golpeó los escudos del desafío y simplemente se desvaneció. Por un momento, el espacio quedó en silencio, excepto por el crepitar de energías imposibles alrededor de la nave humana. Entonces, la voz de la capitana Chen volvió a escucharse por el canal, y ahora se estaba riendo. ¿Eso es todo? Esperábamos algo más impresionante del gran Imperio Ktvar. Imposible. Las luces de Saltk destellaron en patrones de confusión e ira. Ningún escudo puede absorber tanta energía. ¿Qué son ustedes? Somos humanos, respondió Sarah simplemente. Y acaban de cometer un error muy grande. El desafío comenzó a moverse. No aceleró como una nave normal. En cambio, pareció deslizarse lateralmente a través del espacio, moviéndose en direcciones que no existían. En un momento, estaba frente a la flota Ktvar.
Al siguiente, estaba entre ellos, tejiendo entre sus naves como una bailarina. «Señor, se está moviendo en 11 dimensiones», gritó el oficial de sensores. «Eso no es posible. Apúntenle. Todas las naves, converjan y disparen». Pero la nave humana ya no estaba donde apuntaban sus armas. Fluía por el espacio como luz líquida, imposible de fijar, imposible de predecir. Y mientras se movía, comenzó a devolver el fuego. Las armas del desafío no se parecían a nada que los Ktvar hubieran visto. En lugar de rayos de energía o proyectiles, disparaban ráfagas de pura imposibilidad. La realidad misma parecía desmoronarse donde golpeaban las armas. Las naves Ktvar no solo explotaban. Dejaban de existir, dejando atrás espacios vacíos donde orgullosas naves habían estado momentos antes. «Escudos», ordenó Saltk desesperadamente. «Adáptense a las frecuencias de sus armas». «Señor, no podemos. No hay frecuencias a las que adaptarse. Estas armas no operan bajo ningún principio en nuestra base de datos». Otra nave Ktvar simplemente se desvaneció mientras los cañones de realidad del desafío la atravesaban. Luego otra. La nave humana se movía como si estuviera viva, danzando entre sus ataques mientras desataba su propia e imposible potencia de fuego. En el puente del desafío, la capitana Sarachen observaba su pantalla táctica con sombría satisfacción. A su alrededor, su tripulación trabajaba con la precisión de personas que sabían que estaban haciendo historia. «Desestabilizadores cuánticos disparando», informó el comandante Jackson. «Impacto directo en el grupo de escolta de su nave insignia. 3 naves eliminadas. El campo de distorsión de la realidad se mantiene estable», anunció la doctora. «Reheves desde su estación científica. Las armas Ktvar no tienen efecto en nuestros escudos multidimensionales». «Capitana», dijo Torres desde comunicaciones. «Estamos recibiendo transmisiones de pánico de toda su flota. Están tratando de adaptarse a nuestras armas, pero no pueden entender a qué se están adaptando». Sara asintió. Ese había sido el plan desde el principio. La mayor fortaleza de los Ktvar era su capacidad para analizar y contrarrestar cualquier amenaza. Pero el desafío había sido construido usando principios que existían en las áreas grises entre la ciencia y la locura. Sus armas operaban con teorías que la mayoría de los físicos consideraban imposibles. Sus defensas existían en dimensiones que los sensores convencionales ni siquiera podían detectar. «Hagamos otra pasada», ordenó Sara. «Apunten a sus naves de mando. Veamos cómo se adaptan a que les eliminemos su estructura de liderazgo». El desafío giró en un arco cerrado que debería haberlo destrozado bajo la tensión. En cambio, se movió como si flotara en aguas tranquilas, ignorando por completo las leyes de la física que decían que tales maniobras eran imposibles. En la nave insignia Ktvar, el pánico se extendía por los corredores de cristal. El comandante Saltk miraba su pantalla táctica con horror mientras más de sus naves simplemente dejaban de existir. Esto no era una batalla. Era un exterminio. «Señor, estamos recibiendo informes de toda la flota», reportó su oficial de comunicaciones, sus luces parpadeando de miedo. 27 naves destruidas, 15 más gravemente dañadas. Nuestras armas no tienen efecto en la nave humana. «¿Cómo es esto posible?», exigió Saltk. «Tenemos la tecnología acumulada de 300 años de conquista. Hemos absorbido el conocimiento de docenas de especies. ¿Cómo puede una primitiva nave humana derrotarnos?». Pero mientras hablaba, empezaba a comprender. El método Ktvar era tomar lo que ya existía y mejorarlo. Construían sobre ciencia establecida, mejoraban conceptos probados, refinaban estrategias exitosas. Nunca se habían encontrado con una especie que desechara las reglas por completo. La nave humana no seguía las leyes de la física porque a los humanos, aparentemente, no les importaba lo que se suponía que era imposible. Construían armas que no deberían funcionar, escudos que no podían existir y motores que operaban con principios que confundían a la propia realidad. «Señor, transmisión entrante de la nave humana». El rostro de la capitana Chen apareció de nuevo, pero ahora Saltk podía ver algo en sus ojos que hizo que su forma de cristal se atenuara con una nueva emoción: miedo. «Comandante Saltk»,
dijo ella con calma. Esta es su última advertencia. Retírese de este sistema ahora o demostraremos lo que la ingeniería humana puede lograr realmente. Ustedes no pueden ser reales, susurró Salk. Esta nave, estas armas, todo es imposible. La sonrisa de Sara fue fría y afilada. Imposible es solo otra palabra para aún no se ha hecho. Y a los humanos nunca se nos ha dado bien aceptar limitaciones. Alrededor del desafío, el espacio mismo comenzó a brillar mientras la nave activaba armas que no deberían existir. Las placas del casco se desplazaron y se movieron, revelando puertos de armas que se extendían hacia dimensiones sin nombre. Por primera vez en 300 años de conquista, el comandante Salk sintió miedo. La batalla que siguió cambió todo lo que la galaxia creía saber sobre la guerra. El desafío se movió a través de la flota Ktvar como una pesadilla viviente. Fluía entre sus naves en patrones imposibles, siempre donde sus armas no apuntaban, nunca donde sus sistemas de puntería predecían que estaría. Y a donde quiera que iba, las naves Ktvar simplemente dejaban de existir. El comandante Salk observaba con creciente horror cómo su perfecta formación de batalla se desmoronaba. Naves que habían conquistado mundos se desvanecían como la niebla matutina. El poderío militar acumulado de 3 siglos estaba siendo destrozado por una única e imposible nave tripulada por humanos primitivos. Desplieguen las esferas de batalla adaptativas, ordenó desesperadamente. Protocolo de análisis completo sobre esa nave humana. La respuesta vino de sus mejores mentes tácticas, los seres de cristal que habían estudiado y contrarrestado cada sistema de armas en la galaxia conocida. Señor, no podemos adaptarnos a sus armas porque no operan bajo principios consistentes. Cada disparo parece usar una física diferente. Es como si estuvieran inventando nuevas leyes de la realidad con cada ataque. Eso era exactamente lo que estaban haciendo en el puente del desafío. La doctora Reeves monitoreaba sus instrumentos imposibles con la dedicación de alguien que había pasado 20 años aprendiendo a hacer funcionar lo imposible. Capitana, la eficiencia del desestabilizador cuántico está al 97%. Los cañones de distorsión de la realidad operan dentro de los parámetros aceptables de imposibilidad y las nuevas armas experimentales están listas para su despliegue. La capitana Sarachen asintió sombríamente. Las armas experimentales eran teorías que nunca habían sido probadas, conceptos tan peligrosos que incluso los científicos más temerarios de la humanidad habían tenido miedo de intentarlos. Pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. ¿Qué tenemos disponible, doctora? Torpedos de causalidad inversa. Golpean los objetivos antes de que los disparemos. Rayos de desplazamiento temporal. Mueven las naves enemigas hacia atrás en el tiempo hasta que dejan de existir. Y el más grande, capitana, el acelerador de entropía. Sara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El acelerador de entropía era un arma que envejecía cualquier cosa que tocara a un ritmo acelerado. Naves, personas, incluso el propio espacio se descompondrían y desmoronarían rápidamente bajo su influencia. Era un arma que atacaba al propio tiempo. Guarde el acelerador de entropía para una emergencia, decidió. Despliegue los torpedos de causalidad. Vamos a confundirlos de verdad. El desafío disparó armas que alcanzaron a sus objetivos antes de ser lanzadas. Las naves Ktvar explotaron en brillantes destellos de luz. Sus tripulaciones nunca entendieron que las había matado. En sus sensores, parecía que sus naves explotaban espontáneamente sin razón alguna. Señor, esto es imposible, gritó el oficial táctico Ktvar. Nuestras naves están siendo destruidas por armas que aún no han sido disparadas. El cuerpo de cristal de Salk parpadeaba con patrones de miedo e ira. En 300 años de conquista, nunca había ocurrido algo así. El Imperio Ktvar había construido su éxito en la comprensión de sus enemigos, analizando sus debilidades y adaptándose para superar cualquier desafío. Pero los humanos no seguían ningún patrón reconocible. Su nave violaba todas las leyes de la física que los Ktvar entendían. Sus armas operaban con principios que cambiaban de un disparo a otro. Sus tácticas parecían ser puro caos, excepto que el caos estaba ganando. Todas las naves, concentren el fuego en el sector 7, ordenó Salk.
Potencia de fuego abrumadora. Destruyan esa área del espacio por completo. 1000 armas Ktvar dispararon simultáneamente, creando una bola de energía lo suficientemente caliente como para derretir planetas. Cuando la luz se desvaneció, el espacio al que habían apuntado estaba vacío. Pero la nave humana nunca había estado allí. Detrás de ustedes, se escuchó la voz de la capitana Chen por el canal de comunicación. El desafío había aparecido de alguna manera directamente detrás de la nave insignia Ktvar. A esta distancia, ni siquiera los escudos más avanzados del Imperio podían protegerlos. Pero en lugar de disparar, la nave humana simplemente esperó. ¿Cómo?, susurró Saltk. ¿Cómo llegaron ahí? Tomamos un atajo a través de dimensiones que aún no existen, respondió Sara alegremente. Una de las ventajas de la ingeniería humana: no dejamos que pequeñas cosas como las leyes de la física nos detengan. Ustedes no pueden ser reales. Esta tecnología, estas armas, es todo teóricamente imposible. Comandante, déjeme explicarle algo sobre los humanos, dijo Sara, su voz volviéndose seria. Hemos pasado toda nuestra historia haciendo cosas que se suponía que eran imposibles. Volamos antes de entender la aerodinámica. Dividimos el átomo antes de comprender completamente la física nuclear. Fuimos al espacio usando computadoras menos potentes que los juguetes de nuestros hijos. Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz llevaba el peso de la determinación de toda una especie. La diferencia entre los humanos y todos los demás en la galaxia es simple. Cuando se enfrentan a lo imposible, la mayoría de las especies lo aceptan y buscan otro camino. Los humanos vemos lo imposible y lo tomamos como un desafío. A su alrededor, la batalla continuaba. Pero no era una batalla en el sentido tradicional. Era una demostración de lo que sucedía cuando la creatividad humana se encontraba con la certeza alienígena. Los Ktvar tenían sus formaciones perfectas, sus estrategias probadas, su sabiduría acumulada de 3 siglos. Los humanos tenían una nave que no debería existir, armas que violaban la realidad y la negativa absoluta a aceptar que algo fuera realmente imposible. En las profundidades del desafío, la ingeniera jefe María Santos monitoreaba sus sistemas imposibles con la calma de alguien que había aprendido a hacer de los milagros una rutina. Los núcleos cuánticos estaban estables. Los generadores de realidad zumbaban suavemente. Y los motores de imposibilidad operaban exactamente como fueron diseñados, es decir, funcionaban a pesar de que no podían funcionar. Capitana, llamó por el intercomunicador. Estoy registrando lecturas masivas de energía de la flota Ktvar. Parece que están activando algún tipo de superarma. Sara asintió. Se lo esperaba. Cuando las armas convencionales fallaban, los enemigos desesperados siempre recurrían a sus soluciones definitivas. Análisis, doctora. Reeves. Escaneando ahora, capitana. Oh, cielos. Parece que están cargando algún tipo de dispositivo revientaplanetas. Rendimiento teórico en el rango de varias masas estelares de energía. Capitana, esa arma podría destruir sistemas solares enteros. ¿Tiempo de carga? Aproximadamente 4 minutos. Sara Chen había pasado toda su carrera tomando decisiones imposibles. Había sido elegida para comandar el desafío no solo por sus habilidades tácticas, sino por su capacidad para pensar de maneras que ninguna persona cuerda consideraría. Ahora tenía que tomar la decisión más imposible de todas. Todas las estaciones, prepárense para la máxima imposibilidad, ordenó. Doctora. Reeves, active el acelerador de entropía. Jefa Santos, necesito todo lo que los núcleos cuánticos puedan darnos. Comandante Jackson, apunte a su superarma con todo lo que tenemos. Señora, dijo la doctora. Reeves en voz baja. Usar el acelerador de entropía a plena potencia podría afectar el espaciotiempo local de maneras impredecibles. Podríamos borrarnos accidentalmente de la existencia, o podríamos salvar la galaxia, respondió Sara. Además, ¿desde cuándo lo impredecible nos ha detenido? El desafío comenzó a brillar más que una estrella mientras sus sistemas imposibles alcanzaban su máxima potencia. La realidad misma parecía curvarse alrededor de la nave mientras se preparaba para desatar armas que atacaban los cimientos mismos de la existencia.
En la nave insignia Aktbar, el comandante Salk observaba sus sensores con creciente desesperación. La nave humana estaba haciendo algo que hacía que su instrumento más avanzado gritara en agonía electrónica. Lo que sea que estuvieran preparando, estaba más allá de cualquier cosa en la vasta base de datos de amenazas del Imperio. Señor, la nave humana está generando campos de energía que no deberían ser posibles, informó su oficial científico. Las lecturas están fuera de todas las escalas conocidas. Es como si se estuvieran preparando para convertir la propia realidad en un arma. ¿Tiempo para la descarga de nuestra arma? 3 minutos, señor. ¿Podemos acelerar el proceso? No sin arriesgarnos a una sobrecarga del núcleo que podría destruir la mitad de nuestra flota. Las luces de Salk se atenuaron con resignación. Por primera vez en la historia registrada de su especie, un comandante Aktbar no estaba genuinamente seguro de la victoria. Los humanos les habían mostrado algo que nunca antes habían encontrado: un desprecio total por los límites que gobernaban a toda otra vida inteligente. Señor, transmisión entrante de la nave humana. El rostro de la capitana Chen apareció una vez más, pero ahora su expresión era mortalmente seria. Comandante Salk, tiene exactamente 2 minutos para retirar su flota de este sistema. Después de eso, demostraremos lo que sucede cuando amenazan el hogar de la humanidad. No puedes destruir toda nuestra flota con una sola nave, protestó Salk, aunque su voz carecía de convicción. Tienes razón, asintió Sara. No podemos destruir toda tu flota. Sonrió, y fue la expresión más aterradora que Salk había visto jamás. Podemos hacer algo mucho peor. Podemos hacer que tu flota nunca haya existido. El acelerador de entropía era el arma definitiva de la humanidad contra lo imposible. No solo destruía a sus objetivos, los envejecía hacia atrás en el tiempo hasta que llegaban a un punto en el que nunca habían sido construidos. Era un arma que atacaba a la propia historia. 1 minuto, comandante, dijo Sara en voz baja. Elija sabiamente. A su alrededor, el espacio mismo comenzó a temblar mientras 2 fuerzas imposibles se preparaban para colisionar. La superarma Aktbar que podía fracturar planetas y el arma humana que podía deshacer el pasado mismo. Por primera vez en 300 años, el resultado de una batalla era verdaderamente incierto. Y en las profundidades del espacio, otras naves se movían. Naves humanas, pequeñas y primitivas para los estándares Aktbar, pero tripuladas por personas que habían aprendido una lección importante del desafío. A veces, lo imposible era solo otra palabra para aún no intentado. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. El comandante Salk miraba el temporizador en su pantalla táctica. 30 segundos hasta que la superarma Aktbar disparara. 30 segundos hasta que un rayo de pura destrucción rasgara el espacio y eliminara a la imposible nave humana que había traído el caos a su flota perfecta. Pero mientras observaba, algo más apareció en sus sensores. Luego otra cosa, y luego docenas de ellas. Señor, tenemos múltiples contactos emergiendo del cinturón de asteroides, informó su oficial de sensores, su cuerpo de cristal parpadeando con confusión. Naves humanas, señor. Muchas de ellas. Las naves que aparecieron no se parecían en nada al elegante e imposible desafío. Eran naves toscas y cuadradas que parecían haber sido construidas en astilleros e instalaciones mineras. Cargueros, naves mineras, transportes de pasajeros e incluso lo que parecían ser estaciones espaciales reconvertidas. Ninguna de ellas debería haber supuesto una amenaza para la poderosa flota Aktbar, pero todas se dirigían directamente hacia la armada alienígena. Análisis, ordenó Salk. Señor, parecen ser naves civiles que han sido convertidas apresuradamente para el combate. Las modificaciones son creativas. Ese carguero parece tener cargas mineras atadas a su casco. Ese transporte de pasajeros tiene lo que parecen ser láseres de corte industrial montados en puertos de armas improvisados. ¿Y esa nave minera? El oficial hizo una pausa, sus luces parpadeando con incredulidad. Señor, esa nave minera parece haber convertido toda su planta de procesamiento de minerales en una especie de cañón de proyectiles. En el puente del carguero reconvertido, el golpe de suerte, el capitán Martínez observaba la masiva flota Aktbar con la calma de un hombre que ya lo había perdido todo.
Su nave había estado transportando suministros entre las colonias exteriores de la Tierra cuando aparecieron los primeros exploradores Ktvar. Había observado desde la distancia cómo su hogar en Europa era evacuado, su familia subida a naves de refugiados y enviada al espacio profundo. Ahora, él y su tripulación de 12 personas volaban una nave cargada de explosivos mineros directamente hacia la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Debería haber sido un suicidio. En cambio, se sentía como justicia. Capitán, llamó su navegante, una joven llamada sin que había estado estudiando para ser maestra antes de que comenzara la guerra. Estamos recibiendo una transmisión del desafío. La voz de la capitana Chen llenó su diminuto puente. A todas las naves humanas, aquí la capitana Chen. Estamos a punto de enfrentarnos a la superarma enemiga. Cuando lo hagamos, serán vulnerables durante aproximadamente 30 segundos. Esa es su ventana. Hagan que cuente. Martínez sonrió sombríamente. 30 segundos. Era tiempo más que suficiente para que un carguero alcanzara velocidad de embestida. Todas las estaciones, prepárense para máxima potencia, ordenó. Sin, traza un curso de colisión con su nave de mando más grande. Rodríguez, arma todas las cargas mineras para detonación por proximidad. Si vamos a caer, nos llevaremos a algunos de ellos con nosotros. Escenas similares se desarrollaban en docenas de naves humanas. El transporte de pasajeros Nueva Esperanza se había convertido en un misil guiado, sus sistemas de soporte vital reutilizados para crear un explosivo químico masivo. La nave minera excavadora profunda había convertido su equipo de procesamiento de minerales en un sistema de bombardeo cinético, preparándose para disparar trozos de asteroide a velocidades relativistas. Incluso la estación espacial reconvertida Refugio se movía hacia la batalla, sus reactores de fusión preparados para sobrecargarse en una explosión controlada que crearía una pequeña estrella. No eran naves de guerra profesionales. Eran gente corriente que había decidido que valía la pena morir por algunas cosas. En la nave insignia Ktvar, la cuenta atrás llegó a 0. ¡Fuego!, ordenó Salk. El arma más poderosa del Imperio se descargó con la fuerza de una estrella en colapso. Un rayo de aniquilación pura rasgó el espacio hacia el desafío, llevando suficiente energía para fracturar planetas y hacer añicos lunas. El rayo golpeó la nave humana y simplemente se desvaneció. No fue reflejado, ni absorbido, se desvaneció como si nunca hubiera existido. El desafío permaneció en el espacio, completamente indemne. Sus escudos imposibles habían negado el arma más poderosa que poseían los Ktvar. Imposible, susurró Salk. Su turno. Se escuchó la voz de la capitana Chen por el canal de comunicación. El desafío disparó su acelerador de entropía. El arma, que envejecía las cosas hacia atrás en el tiempo, golpeó la superarma Ktvar. Por un momento, nada pareció suceder. Luego, el masivo dispositivo comenzó a cambiar. Sus lisas superficies de cristal se volvieron ásperas e inacabadas. Sus componentes avanzados se convirtieron en prototipos primitivos. Su construcción perfecta se convirtió en planos dispersos y materias primas. La superarma estaba envejeciendo hacia atrás, volviéndose cada vez menos avanzada hasta que finalmente dejó de existir por completo. Donde había estado la herramienta de destrucción definitiva del Imperio, ahora solo había espacio vacío y escombros flotantes. Pero el rayo de entropía no se detuvo ahí. Se extendió hacia afuera, tocando a docenas de naves Ktvar. Cada nave que alcanzaba comenzaba a envejecer hacia atrás en el tiempo, volviéndose progresivamente más primitiva hasta que también dejaba de existir. «Señor, estamos perdiendo naves en toda la flota», gritó el oficial táctico. «Esa arma está deshaciendo nuestras naves. No están siendo destruidas, están siendo desconstruidas». Fue entonces cuando la flota civil humana atacó. Las naves reconvertidas golpearon la formación Ktvar como un enjambre de avispones furiosos. Eran lentas, torpes y estaban armadas con armas improvisadas que no deberían haber representado una amenaza para las avanzadas naves de guerra alienígenas. Pero había docenas de ellas, y luchaban con la creatividad desesperada que siempre había sido la mayor fortaleza de la humanidad. El carguero golpe de suerte embistió directamente a un crucero Ktvar,
sus bodegas llenas de explosivos mineros detonando en un brillante destello que destrozó ambas naves. El transporte de pasajeros Nueva Esperanza se convirtió en un misil guiado, su ojiva improvisada atravesando escudos alienígenas que no estaban diseñados para detener ataques suicidas. La nave minera excavadora profunda disparó trozos de metal y roca a velocidades increíbles, convirtiendo los escombros espaciales en armas cinéticas que golpeaban con la fuerza de bombas nucleares. Señor, las naves civiles humanas están usando tácticas kamikaze, informó el oficial de comunicaciones Ktvar. Están convirtiendo sus propias naves en armas. Saltk observaba con horror cómo su formación perfecta se disolvía en el caos. No eran soldados profesionales siguiendo una doctrina militar establecida. Eran seres ordinarios que habían decidido luchar contra probabilidades imposibles. Y estaban ganando por pura negativa a aceptar la derrota. Adáptense a sus tácticas, ordenó desesperadamente. Señor, no podemos adaptarnos al caos. No siguen ninguna estrategia reconocible. Cada nave lucha de manera diferente, usando armas improvisadas y tácticas suicidas que cambian de un momento a otro. Esa era la genialidad de la guerra humana que los Ktvar nunca habían encontrado. Donde otras especies desarrollaban doctrinas militares estandarizadas y se ceñían a estrategias probadas, los humanos trataban cada batalla como una oportunidad para probar algo nuevo. Convirtieron naves de carga en bombas, equipos de minería en armas y la desesperación en victoria. En el puente del desafío, la capitana Chen observaba la batalla desarrollarse con sombría satisfacción. La flota Ktvar era poderosa, pero había sido diseñada para luchar contra enemigos convencionales usando tácticas predecibles. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que tratara las leyes de la guerra como meras sugerencias. Capitana, llamó Torres desde comunicaciones. Estamos recibiendo señales de todo el sistema. Más naves humanas se están uniendo a la batalla. Y, señora, estamos recibiendo informes de otros sistemas estelares. Esto se está extendiendo. Sara sintió que su corazón daba un vuelco. Explique. La batalla está siendo transmitida a través del subespacio. Otras especies que fueron conquistadas por los Ktvar están viendo lo que estamos haciendo. También están empezando a contraatacar. A través de la galaxia, seres que habían vivido bajo el dominio Ktvar durante generaciones estaban viendo algo que nunca habían creído posible. Las fuerzas del Imperio en retirada en mundos que habían sido conquistados décadas atrás. Grupos de resistencia estaban saliendo de sus escondites. En sistemas estelares que habían sido despojados de recursos, las poblaciones oprimidas se estaban levantando. Los Ktvar habían gobernado a través de la certeza de su propia invencibilidad. Habían conquistado porque nadie creía que pudieran ser derrotados. Pero ahora ese mito estaba siendo destrozado por una sola nave humana y un puñado de naves civiles reconvertidas. Señor, estamos recibiendo transmisiones de emergencia de todo el Imperio, informó el oficial de comunicaciones Ktvar, sus luces parpadeando de pánico. Levantamiento en Kepler 7. Rebelión en el sector Centauri. Los supervivientes apirianos están atacando nuestras fuerzas de ocupación. Está sucediendo en todas partes. Saltk miró fijamente su pantalla táctica mientras aparecían más indicadores de advertencia rojos. Su flota perfecta estaba siendo destrozada por armas humanas improvisadas. Y a través de la galaxia, el imperio que había permanecido durante 300 años comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo puede una sola nave causar todo esto? En el desafío, la capitana Chen escuchó la pregunta a través de su canal de comunicación abierto. Miró directamente a la cámara, sus ojos oscuros ardiendo con el fuego que siempre había impulsado a la humanidad. Porque les mostramos algo que habían olvidado, comandante. Les mostramos que lo imposible es solo otra palabra para aún no intentado. Les mostramos que a veces todo lo que se necesita es una persona dispuesta a levantarse y decir no para cambiarlo todo. Hizo una pausa, observando cómo otro grupo de naves civiles humanas se unía a la batalla, sus armas improvisadas y su coraje desesperado cambiando el rumbo contra probabilidades imposibles. Ustedes conquistaron mundos fácilmente porque nadie creía que pudieran ser detenidos. Pero cometieron un error, comandante. Intentaron conquistar a la humanidad,
y a nosotros nunca se nos ha dado bien aceptar la derrota. A su alrededor, la batalla continuaba. Naves Ktvar con tecnología más allá de la imaginación caían ante naves humanas armadas con equipos de minería y alimentadas por pura determinación. Era David y Goliat representado a escala galáctica, y David estaba ganando. Pero al comandante Salk le quedaba una última carta por jugar. En lo profundo de los mundos centrales del Imperio, la flota definitiva estaba siendo reunida. Naves que nunca habían sido derrotadas, armas que nunca habían fallado, y comandantes que habían conquistado sectores galácticos enteros. La verdadera guerra apenas comenzaba. El mensaje que se difundió por todo el Imperio Ktvar fue simple y terrible. Todas las flotas, regresen al sistema Sol inmediatamente. Tráiganlo todo. Por primera vez en 300 años, el Imperio estaba convocando a cada nave, cada arma, cada recurso que poseían. Revientamundos que habían destruido planetas, naves insignia que nunca habían conocido la derrota, y armas tan poderosas que normalmente se mantenían en almacenamiento profundo, todas se dirigían hacia un pequeño mundo azul. La capitana Sarah Chen estaba en el puente del desafío, observando la pantalla táctica mientras oleada tras oleada de refuerzos Ktvar llegaban al sistema Sol. La flota original de 2000 naves había sido reducida a menos de 500, pero ahora se les unían naves de toda la galaxia. Capitana, informó la doctora Reeves, su voz tensa por la preocupación. Estamos leyendo más de 10.000 naves ahora, y más llegan cada hora. Algunas de estas naves, bueno, las lecturas las marcan como lunas pequeñas en términos de tamaño y potencia de fuego. Sarah asintió sombríamente. Se lo esperaba. Cuando hieres a un matón lo suficiente, o retrocede o vuelve con todo lo que tiene. El Imperio Ktvar había elegido redoblar la apuesta. ¿Cuál es nuestro estado?, preguntó. El desafío opera al 60% de eficiencia, informó la ingeniera jefe Santos. Hemos llevado nuestros sistemas imposibles más allá de sus límites teóricos. Los núcleos cuánticos están estables, pero no puedo garantizar cuánto tiempo más aguantarán. El acelerador de entropía muestra signos de fatiga temporal y nuestros generadores de campo de distorsión de la realidad están empezando a entrar y salir de la existencia. ¿Cuánto tiempo podemos seguir luchando a los niveles actuales de combate? Quizás 6 horas antes de que nuestros motores de imposibilidad sufran un fallo catastrófico de existencia. 6 horas para derrotar a la fuerza militar más grande que la galaxia había visto jamás. Sarah se había enfrentado a probabilidades imposibles antes, pero esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. Alrededor de la Tierra, el espacio se llenaba de naves alienígenas como una nube de tormenta metálica. Armas asesinas de mundos se estaban activando, dispositivos que curvaban la realidad se estaban desplegando, y suficiente potencia de fuego para esterilizar sistemas estelares enteros se estaba concentrando en un pequeño planeta. Pero la humanidad ya no se enfrentaba a esto sola. Capitana, transmisión entrante de las flotas de la Resistencia, anunció Torres desde comunicaciones. La pantalla principal se llenó de imágenes de toda la galaxia. Guerreros pájaros apirianos en sus elegantes casas. Cruceros pesados Grotak erizados de armas. Naves sigilosas Valirian apareciendo y desapareciendo de la vista. Docenas de especies que habían sido conquistadas por los Ktvar ahora luchaban junto a la humanidad. Aquí el comandante de ala de la flota freseriana anunció una orgullosa criatura parecida a un pájaro con brillantes plumas azules. Tenemos 300 naves listas para morir por la libertad. Díganos dónde nos necesita. Jefe de batalla Gromax del Ejército de Liberación Grotak reportándose, gruñó un masivo ser reptiliano. Hemos aprendido mucho de las transmisiones tácticas humanas. Nuestras naves están listas para embestir al enemigo si es necesario. Uno por uno, representantes de cada especie que los Ktvar habían conquistado se reportaron. Trajeron naves que habían estado ocultas por generaciones, armas que habían sido desarrolladas en secreto, y lo más importante, trajeron el coraje desesperado que solo los oprimidos podían entender. Capitana Chen, dijo una voz que reconoció. El almirante Chen del Comando de Defensa de la Tierra apareció en la pantalla, su rostro mostrando la tensión de coordinar una defensa que no debería haber sido posible. Tenemos 600 naves humanas más listas para la batalla.
Naves civiles, transportes corporativos, incluso algunas piezas de museo que hemos logrado poner en marcha. No ganarán ningún concurso de belleza, pero lucharán. Sara sintió una oleada de orgullo al mirar su pantalla táctica. La heterogénea flota de naves civiles reconvertidas de la humanidad se estaba uniendo a naves igualmente improvisadas de toda la galaxia. Naves mineras con armas improvisadas, cargueros cargados de explosivos, incluso transatlánticos de pasajeros convertidos en naves de embestida. A todas las naves, transmitió a través de la creciente flota de la Alianza. Aquí la capitana Chen del desafío. Hoy nos enfrentamos a la fuerza militar más grande en la historia galáctica. Tienen mejores naves, mejores armas y 300 años de conquista a sus espaldas. Pero han cometido un error crucial. Nos han dejado sin nada que perder. Hizo una pausa, mirando las estrellas que siempre habían llamado al espíritu errante de la humanidad. El Imperio Ktvar cree que puede aplastar la libertad con una fuerza abrumadora. Creen que pueden quebrar nuestros espíritus mostrándonos cuán desesperada es nuestra situación. Están equivocados. La esperanza no se trata de tener buenas probabilidades. La esperanza se trata de decidir que hay cosas por las que vale la pena luchar sin importar el costo. A través de la flota, seres de docenas de mundos escucharon a la pequeña mujer humana que les había mostrado que lo imposible era solo otra palabra para aún no intentado. Hoy, no luchamos por la victoria, continuó Sara. Luchamos por el derecho a existir como seres libres. Luchamos por el futuro de nuestros hijos. Luchamos por la idea de que la tiranía nunca podrá permanecer sin oposición. Y luchamos porque alguien tiene que mostrarle a la galaxia que todavía hay quienes se niegan a doblegarse. El ataque Ktvar comenzó con una exhibición de fuerza abrumadora diseñada para quebrar el espíritu de cualquier resistencia. 1000 naves abrieron fuego simultáneamente, creando una tormenta de energía que iluminó el espacio como una nueva estrella. El bombardeo fue suficiente para destruir flotas enteras, para fracturar lunas, para evaporar las atmósferas de los planetas. Golpeó a la flota de resistencia combinada y fue recibido por escudos, blindaje y coraje desesperado. Las naves fueron destruidas por docenas, pero por cada nave que moría, 2 más avanzaban. La nave minera Voluntad de Hierro recibió un impacto directo de un rayo revientaplanetas y explotó en una bola de fuego nuclear, pero no antes de embestir a su objetivo y llevarse consigo un acorazado Ktvar. El ala de cazas sapirianos danzarines de la tormenta voló directamente hacia la formación alienígena, sus pequeñas naves tejiendo entre las masivas naves enemigas mientras sus pilotos cantaban antiguas canciones de guerra. Pero fue el desafío lo que cambió el rumbo. La imposible nave de Sara se movió por el campo de batalla como una fuerza de la naturaleza. Sus armas que curvaban la realidad abrían agujeros en el propio espacio. Donde otras naves luchaban con tácticas convencionales, el desafío luchaba reescribiendo las reglas del enfrentamiento. Disparaba armas que alcanzaban a sus objetivos ayer, desplegaba escudos que existían en la próxima semana y se movía a través de dimensiones que aún no se habían inventado. Capitana, llamó la doctora Reeves. Estoy leyendo acumulaciones masivas de poder desde la nave insignia Ktvar. Se están preparando para desplegar algo grande. Análisis. Parece ser algún tipo de arma de alcance galáctico. Si estoy leyendo esto correctamente, está diseñada para esterilizar sistemas estelares enteros simultáneamente. No solo están tratando de ganar esta batalla. Se están preparando para cometer un genocidio a escala galáctica. Sara sintió que el hielo le recorría las venas. Si los Ktvar activaban un arma como esa, no solo destruiría la flota de resistencia. Eliminaría cada mundo libre en la galaxia, dejando solo poblaciones esclavizadas para servir al imperio. Tiempo para la activación, 10 minutos. La capitana Sara tomó la decisión más difícil de su vida. Todas las estaciones, prepárense para la anulación de máxima imposibilidad, ordenó. Doctora Reeves, necesito todo lo que nuestros núcleos cuánticos puedan darnos. Jefa Santos, desvíe toda la energía al acelerador de entropía. Vamos a hacer algo que nunca antes se ha intentado. Capitana, ¿qué está planeando?, preguntó la doctora Reeves, aunque su expresión sugería que ya lo sabía.
Vamos a envejecer toda su flota hacia atrás en el tiempo. Toda ella, de una vez. El silencio en el puente fue ensordecedor. Lo que Sara proponía estaba más allá de lo imposible. Era una locura. El acelerador de entropía nunca se había usado a tal escala. Solo los requisitos de energía podrían destrozar la nave, y las paradojas temporales que crearía podrían desentrañar la propia causalidad. Señora, dijo la jefa Santos en voz baja. Eso requerirá que sobrecarguemos cada sistema imposible que tenemos. La nave no lo sobrevivirá. Lo sé, respondió Sara con calma. Pero ellos tampoco. Y a veces, ese es el mejor trato que puedes hacer. A su alrededor, la tripulación del desafío se preparó para su misión final. Todos se habían ofrecido voluntarios para esto sabiendo que probablemente sería un viaje de ida. Pero también sabían que había cosas por las que valía la pena morir. A todas las naves de la Resistencia, aquí la capitana Chen, transmitió Sara a la flota. Estamos a punto de intentar algo que terminará esta guerra o nos destruirá a todos. Cuando demos la señal, necesito que cada nave apunte a la insignia Aktbar y dispare todo lo que tengan. Tenemos una sola oportunidad. El desafío comenzó a brillar más que una estrella mientras cada sistema imposible era llevado más allá de sus límites teóricos. La realidad misma parecía curvarse alrededor de la nave mientras se preparaba para convertir el propio tiempo en un arma a una escala nunca antes intentada. Capitana, llamó Torres desde comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia Aktbar. La imagen del comandante Salk apareció en la pantalla, su cuerpo de cristal parpadeando con patrones de ira y desesperación. Humana, no entiendes lo que estás haciendo. Esa arma podría destruirlo todo. Solo las paradojas temporales podrían desentrañar la línea de tiempo. Tienes razón, respondió Sara con calma. Podría destruirlo todo. Pero, ¿sabes qué? Eso sigue siendo mejor que dejar que tú lo destruyas todo primero. ¿Arriesgarías toda la galaxia en una apuesta demencial? Sara sonrió. Y en esa sonrisa había 300.000 años de evolución humana, de una especie que había bajado de los árboles y decidido alcanzar las estrellas. Comandante, déjame decirte algo sobre los humanos. Hemos estado haciendo apuestas demenciales desde que decidimos por primera vez dejar nuestras cuevas y ver que había más allá del horizonte. Apostamos a que podíamos volar. Apostamos a que podíamos dividir el átomo. Apostamos a que podíamos llegar a otros mundos. Y cada vez, la gente decía que estábamos locos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros ardiendo con el fuego que había impulsado a la humanidad a través del cosmos. La diferencia es que no estamos apostando por la conquista o el poder. Estamos apostando por la libertad, y eso marca toda la diferencia. El acelerador de entropía disparó. El tiempo mismo se convirtió en un arma mientras el desafío desataba fuerzas que atacaban los cimientos mismos de la causalidad. El rayo golpeó la nave insignia Aktbar y se extendió hacia afuera como ondas en un estanque temporal. Cada nave que tocaba comenzó a envejecer hacia atrás, su tecnología avanzada volviéndose primitiva, su construcción perfecta convirtiéndose en prototipos toscos, su propia existencia comenzando a desmoronarse. Pero la tensión fue demasiada. El desafío comenzó a desintegrarse cuando sus sistemas imposibles finalmente alcanzaron los límites de la imposibilidad. Las placas del casco se desprendieron como pétalos de flores, revelando el fuego cuántico que siempre había ardido en el corazón de la nave. Capitana, llamó la jefa Santos, su voz tranquila a pesar del caos a su alrededor. Tenemos quizás 30 segundos antes del fallo estructural completo. Sara asintió, observando cómo la onda de entropía continuaba extendiéndose a través de la flota Aktbar. Miles de naves envejecían hacia atrás en el tiempo, volviéndose cada vez menos avanzadas hasta que simplemente dejaban de existir. Pero todavía había miles más, y la onda se estaba ralentizando a medida que se expandía. Todas las naves, ahora, transmitió a la flota de resistencia. Cada nave de la flota aliada disparó simultáneamente. Láseres de minería humanos, cañones de plasma sepirianos, proyectiles cinéticos Grotak y armas de docenas de otras especies convergieron en la nave insignia Aktbar. El bombardeo combinado golpeó justo cuando la onda de entropía alcanzó la nave de mando enemiga.
El resultado fue espectacular. La nave insignia no solo explotó. Se deshizo a través del tiempo, llevándose consigo el arma de genocidio galáctico y cualquier esperanza que los K'var tuvieran de victoria. La onda de choque temporal se extendió hacia afuera, y dondequiera que tocaba, las fuerzas del Imperio simplemente dejaban de haber existido. El desafío murió como había vivido, haciendo lo imposible. La nave que había reescrito las leyes de la física finalmente sucumbió a la paradoja de su propia existencia. Pero al desvanecerse de la realidad, dejó atrás algo más importante que cualquier arma: la prueba de que la tiranía podía ser derrotada, que valía la pena luchar por la libertad, y que a veces, lo imposible era solo otra palabra para necesario. Después, mientras las naves K'var supervivientes huían en pánico y la galaxia comenzaba a saborear la libertad por primera vez en 3 siglos, se construyeron monumentos no a las armas o la tecnología del desafío, sino a los 200 humanos que habían mostrado al universo que había cosas por las que valía la pena morir. La guerra había terminado. La libertad había ganado. Y la humanidad había demostrado una vez más que la cosa más peligrosa del universo era un ser humano sin nada que perder y todo por lo que luchar. La galaxia nunca volvería a ser la misma.